La ofensiva rusa, lo acabamos de ver en Ucrania, avanza hacia el oeste del país, acercándose ya a la frontera con la Unión Europea y la OTAN. Hasta ahora los ataques se habían centrado sobre todo en el este y en el sur de Ucrania, especialmente en la zona de Mariupol. Hemos visto el ataque a la maternidad en los últimos días, pero esta madrugada el ejército ruso ha atacado por primera vez también la ciudad de Dnipro. En las últimas horas, Rusia se ha trasladado hacia el oeste, ha empezado a bombardear dos ciudades, estas ciudades, Lutsk e Ivano-Frankivsk. Son ciudades que están ya muy cerca de la frontera con Polonia. Lutsk está a poco menos de 80 kilómetros y las sirenas han vuelto a sonar, han sonado por primera vez en Leópolis, que hasta ahora se había librado de los ataques. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Como decía al principio del telediario, en 16 días de guerra es la primera vez que vemos un cambio en los ataques y hasta ahora la ofensiva rusa se centraba principalmente en el este y el sur del país. Esta mañana se han registrado ataques también en el oeste, en dos localidades que ya están cerca de países que son frontera con la OTAN. Estamos hablando de un ataque en Lutsk, una localidad que está a unos 400 kilómetros de Polonia, y un ataque en Ivano-Frankivsk, que es una localidad que está aproximadamente a unos 120 kilómetros de Rumanía. Nosotros estamos ahora no muy lejos, en Zhytomyr, una localidad de unos 250.000 habitantes, y lo que estáis viendo es esta escuela que fue atacada días atrás y que está completamente destruida. Nos dicen que los niños y los maestros se salvaron porque estaban en un refugio, en un búnker subterráneo. En esta provincia, en Zhytomyr, han muerto al menos 40 civiles, nos han dicho varios de ellos niños, y hay unos 300 heridos. Antes nos habéis visto en el ayuntamiento, porque cuando hemos llegado había mucha tensión. Hemos sido también testigos de un ataque con tiros contra un supuestamente dron ruso, y las alarmas estaban activas. Ha habido también ataques aquí contra dos hospitales, uno de ellos infantil. También esta noche, por primera vez, el ejército de Putin ha bombardeado Dnipro, en el centro sur del país. Han sido 3 ataques aéreos. Los objetivos: una guardería, un edificio de viviendas y una fábrica de zapatos. Hay al menos un fallecido. En otras zonas han perdido ya la cuenta de los bombardeos. Por ejemplo, en Kharkov, una ciudad donde en los parques, junto al Balancín, encuentras explosivos de este tamaño. Hoy mismo, en la región, los rusos han golpeado un hospital psiquiátrico, sin víctimas porque los casi 300 enfermos estaban refugiados en el sótano. Aún así, la moral allí sigue alta. Peleamos como leones, dice este soldado, y no ganarán. También Rusia lanza sus mensajes. El portavoz de defensa informa de que los separatistas del Donbass han tomado Volnovaja y avanzan. Odessa sigue siendo su gran objetivo en el sur. Proteger la salida al mar es clave para Ucrania. En medio, ciudades como Mykolaiv. Escuché el avión que venía de allí e impactó contra el edificio donde estaba durmiendo, explica esta señora. El misil no explotó, pero destruyó su casa y la de sus vecinos. Conmueve ver cómo sigue con su vida, haciendo la compra y entrando en un edificio donde la vida ahora está en el sótano. La guerra tiene eso, muchos dobleces. La primera línea de combate suena así. Aquí pelean con el enemigo muy cerca. Mientras en otros sitios como Odessa esperan y aún tienen tiempo de sonreír. Ocurre en todas las grandes ciudades. Kharkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, esconde a buena parte de sus vecinos bajo tierra. Desde hace más de 2 semanas, miles de personas se refugian en las estaciones de metro huyendo de los bombardeos. La mayoría son mujeres, ancianos o niños como ella. Aquí es donde duermo, comenta esta niña, y ahí nos sentamos todos. Los vagones son dormitorios improvisados, los pasillos y andenes, filas de colchones, hay bolsas de comida por el suelo y el virus de la gripe ya se ha abierto paso por la estación. Hace calor en el vagón, pero bastante frío en el propio andén, comenta Nastia, quien lleva aquí 7 días. Su sueño, dice ahora, es volver a su casa, aunque tras tantos días de interminables bombardeos, ni siquiera sabe si sigue en pie. El estadio de fútbol de Leópolis, construido para grandes acontecimientos deportivos, es hoy el refugio de cientos de desplazados. Hasta aquí llegan en coche, autobuses o a veces andando, familias enteras en condiciones muy deterioradas, dejando atrás sus ciudades bombardeadas y asediadas por los rusos.
Vivíamos sin preocuparnos por la guerra, pero un día de pronto llega a nuestro pueblo de 20.000 habitantes y no sé por qué, nos cuenta. Asegura que el domingo por la noche cayeron bombas en una zona residencial. Una familia entera murió, los padres, un niño de 15 años y 2 mellizos. Smalena contiene las ganas de llorar y nos enseña las fotografías que lleva en el móvil para que veamos cómo ha quedado su pueblo, cerca de Kiev. Vengo con mi familia, nos dice, aquí están mis hijos, y nos enseña esta otra foto, la de su marido. Él no está y le echan de menos. Se ha quedado en el pueblo por si hay que combatir. El más joven asegura que él también está dispuesto a luchar. Me voy a registrar en la oficina de alistamiento. La guerra me da miedo, pero tengo que hacerlo, asegura. Esto es una zona del estadio de fútbol de Leópolis que está acogiendo a decenas de refugiados. Muchos de ellos están recién llegados de algunas de las zonas más devastadas del país y después de que se estén abriendo los primeros corredores humanitarios. Vienen hasta aquí, reciben la primera atención, hay colchones donde pueden descansar, se les da también comida caliente porque todavía les queda un largo viaje hasta la frontera de casi 300 kilómetros. Cada 24 horas, 150.000 personas tratan de marcharse de Ucrania. Hoy, 11 de marzo, se cumplen 18 años del peor atentado terrorista que ha sufrido este país. Madrid ha recordado a las víctimas, son 193 porque se ha incluido a una mujer fallecida en 2014 que estuvo 10 años en coma tras los ataques yihadistas. Sonaba Mozart a cargo de la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid mientras su presidenta y el alcalde de la capital depositaban una corona de laurel junto a la placa que recuerda a las víctimas del 11M. Con música también les han querido recordar las asociaciones de víctimas en 2 actos, como cada año, por separado. En la estación de Atocha, la asociación 11M Afectados del Terrorismo ha pedido que las víctimas no queden en el olvido. Para que haya memoria hay que querer recordar. Un globo por cada víctima se ha soltado en el madrileño Parque del Retiro en el tradicional acto de la Asociación Víctimas del Terrorismo. El discurso de su presidenta se ha centrado en cargar contra el gobierno por su política penitenciaria y de pactos. Que vamos a decir al gobierno traidor que basta ya, porque nuestros muertos no merecen esto. Estos árboles del Retiro recuerdan a las víctimas mortales del atentado. Hasta hace unos días contábamos 192, pero se ha sumado una más, la 193, que falleció tras más de 10 años en coma. COVID-19 can be characterized as a pandemic. España supera los 2.000 contagios por coronavirus y han muerto 48 personas. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria. Conseguir más camas, más áreas de hospitalización, más respiradores. En esta lucha estamos todos juntos. Se va a suspender toda la actividad lectiva. Aquí intentando teletrabajar con los peques. Está cerrado totalmente por mandamiento judicial. El IBEX registra la mayor caída de su historia por el temor al coronavirus. Súmate a Breto y quédate en casa. Mañueco sale al paso de la polémica, pide tranquilidad y asegura que su gobierno actuará con normalidad. No nos juzguen por lo que ustedes piensan que puede ocurrir, sino que nos juzguen por lo que vamos a hacer. Y garantiza que la ley contra la violencia de género se mantendrá, aunque el acuerdo de gobierno hable solo de violencia intrafamiliar, término que defiende Vox. Mañueco asegura no entender las críticas de ayer del líder del PP europeo. Ayer Casado, en su intervención en la reunión de los populares europeos, según fuentes próximas a él, sin citar a Vox, se desmarcó de los populismos. Mañueco hoy le afea el gesto. Exclamación, sorpresa, me he sorprendido. Literalmente, Alfonso, cuentas con el respaldo de todo este comité ejecutivo y en nombre de todo el PP nacional para negociar la continuidad de este gobierno de éxito. La dirección anterior, en público, nunca vetó explícitamente el acuerdo con Vox, pero en privado aseguraban que no querían pactar con los de Abascal. Ahora varias voces dentro del partido. Un partido también con el que nos pueden unir cosas. Con el que se puede llegar a algún acuerdo. Empiezan a verbalizar públicamente que el pacto puede no ser malo. Hoy Mañueco lo ha desvinculado de la estrategia futura del PP, igual que el futuro líder. Y a veces es mejor perder el gobierno
que ganarlo desde el populismo. Feijóo ha empezado en Valencia su campaña para presidir el partido.